Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por unirse una vez más a la oración y al estudio de la palabra. En esta tarde, hermanos, antes de empezar con nuestro estudio, vamos a orar por la palabra de Dios. Tienes tu Biblia a tu mano, hermano. Yo te invito a que tú agarres tu Biblia, la tomes y levantes tu Biblia. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos dé esa porción que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable, que Él sea el que traiga ese maná escondido que Él tiene, que Él sea el que nos dé la porción que necesitamos para nuestra vida hoy en este día. Entonces levantemos nuestra Biblia, hermanos, y vamos a pedir por la palabra. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra de verdad que vamos a recibir hoy en esta tarde, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú el que hable, Señor Jesús, que seas tú el que dirija, Padre eterno, que sea tu palabra, Señor Jesucristo, Padre eterno. Señor Jesús, no quiero ser yo, Padre, el que hable, sino sé tú, Padre bendito, el que venga y nos dé esa porción, Padre eterno, que nos va a hacer crecer, Padre, que nos va a hacer llegar a ser la esposa de Jesucristo, Padre amado. Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que tú vengas, Señor Jesús, abras la ventana de los cielos, Padre, y derrames tu palabra hasta que sobre y abunde en nuestros corazones, Padre. No solamente eso, Padre, sino que tú, Señor, Padre, pongas esas semillas de verdad, Padre, que puedan caer en buena tierra en nuestro corazón, Padre, que puedan crecer y puedan dar fruto, Señor Jesucristo. Prepara, Señor, esa tierra de nuestro corazón, Padre eterno, para que esas semillas de verdad puedan caer en buena tierra, Padre. Sí, bendito Yeshua, sí, Padre amado, todo esto te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito es tu santo y poderoso nombre. Santo eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre. Bueno, hermanos, pues bienvenidos una vez más al estudio de la palabra. Hoy vamos a aprender, hermanos, acerca del ministerio o del propósito por el cual Dios permite que diferentes aflicciones vengan a nuestra vida. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver cómo cada situación por la que pasamos es para aprender algo nuevo, es para que una nueva porción o una porción del viejo hombre sea arrancada, sea echada fuera de nuestro corazón para poder seguir obteniendo más de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver también, hermanos, que estas aflicciones no es como muchas veces el enemigo quiere hacernos pensar acerca de nuestra búsqueda, acerca de nuestra entrega y nuestra fidelidad con el Señor. Porque muchas veces el enemigo viene, hermanos, y nos hace pensar que es en vano a caminar con el Señor Jesucristo, y que cada adversidad que pasamos es solo para hacernos sufrir, la cual, hermanos, es mentira del diablo, porque él siempre anda, hermanos, como león rugiente, viendo a quién devorar, para que la estatura del varón perfecto no sea completada en los hijos de Dios. Entonces, hermanos, vemos que Dios no sería razonable si permitiera que nosotros sufriéramos, que nosotros sufriéramos solamente aflicción sin producir un resultado positivo de ese sufrimiento. Porque entonces, hermanos, si fuera así, esto sería contrario a la naturaleza y a la palabra de Dios. Nuestro Señor Dios es santo y su naturaleza es demasiado buena, hermanos. Es demasiado bondadosa como para traer algo innecesario en nuestro camino que no cumpla con un propósito. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, en su palabra Dios ha revelado una estatura de verdad que explica completamente el propósito que Él tiene cuando permite que sus hijos experimenten aflicciones. Entonces, hermanos, espero que ustedes estén viendo esta estatura de verdad que aparece en su pantalla.
Bendito eres, Señor Jesucristo, bendito es tu santo y precioso nombre. Entonces, hermanos, como vemos aquí en la estatura de verdad, en la estatura de verdad, vemos que el punto número 1, en la parte baja de la estatura, es que Dios permite la aflicción para aumentar nuestra sustancia espiritual. Y el punto número 2 es que Dios permite la aflicción para corregirnos. El punto número 3 es que Dios permite la aflicción para edificar y plantar. Y el punto número 4, en la parte más alta de nuestra estatura de verdad, vemos que Dios permite la aflicción para ser un ejemplo para otros. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora vamos a ir a nuestra base bíblica, que la encontramos en Salmos 34, versículo 19. Escrito está: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos, hermano, que la palabra aflicciones en hebreo es ra, que significa mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, desastre, desgracia, doloroso, duro, malestar, molesto, penoso, triste, maltratar y quebrar. Entonces, hermanos, ahora que ya aprendimos el significado de las aflicciones, todo lo que significa la palabra aflicciones en hebreo, ahora vamos a aprender algunos principios espirituales acerca de las aflicciones. Pero antes de eso, hermanos, vamos a conocer un poco acerca de la naturaleza de las aflicciones. Entonces, hermanos, vemos que la naturaleza de las aflicciones es que son dolorosas, son incómodas y molestas, generan congoja, sufrimiento y pesar. También vemos, hermanos, que la naturaleza de las aflicciones es que quebrantan a la persona, son consideradas como un desastre y tragedia. Entonces, hermanos, vemos que las aflicciones para el viejo hombre son indeseables y generan tristeza. Incluso, hermanos, hacen que el hombre se sienta deprimido. Producen debilidad de ánimo y conmoción interna. Entonces, hermanos, vemos que las aflicciones tienen la apariencia de un vaso de agua amarga. Bendito eres, Señor Jesucristo. La naturaleza de las aflicciones, hermanos, vemos que originan todas estas cosas, todas estas condiciones que acabamos de mencionar y muchas más. Sin embargo, la naturaleza de las aflicciones no se manifestarán, hermanos, a causa del azar. Esto quiere decir, hermanos, que cada aflicción que pasamos no es por mala suerte, como muchas veces creemos, o incluso nos dicen: ¡ay, qué mala suerte tienes!, ¿verdad? Pasas por esto, pasas por el otro, por aquello, tienes muy mala suerte. Pero no, hermanos, no es por mala suerte, tampoco es por el destino, o porque el destino así lo determinó. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué no es por mala suerte o porque el destino así lo determinó? Es porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Entonces, cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida, cada situación, cada problema, cada dificultad, cada enfermedad que nosotros pasamos, es porque Dios lo permitió. Dios lo permitió, hermano. El enemigo nunca podrá poner aflicciones y adversidad sin que Dios se lo permita, hermano. Y este es un principio, hermanos, que lo vemos operando en la vida de Job. Si ustedes recuerdan, hermano, la vida de Job,
Cuando Dios quería trabajar en él, quería darle una nueva porción de su nombre a Job, porque sabemos que la palabra de Dios dice que Job era perfecto hasta el nivel al que Job ya estaba, pero Dios quería llevarlo a un nivel más alto. Entonces, cuando Dios empezó a tratar con él, Dios permitió que el enemigo viniera a afligir a la vida de Job, pero hasta a un cierto límite. Y esto lo vemos en Job, Job capítulo 1, versículo 12. Escrito está: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios le dijo a Satanás hasta dónde podía tocar la vida de Job. Entonces, el enemigo no tiene, por decir así, libertad para venir y afligirnos sin que Dios se lo permita. Entonces, cada situación, cada aflicción por la que pasamos es porque Dios la ha permitido. Entonces, hermanos, vemos que en los cristianos las aflicciones se presentan debido al propósito especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es para el refinamiento y perfección del cristiano. Dios permite la aflicción para nuestro refinamiento, para nuestra perfección. Mas, sin embargo, hermanos, hay ocasiones en las que ellas vengan debido a un mal proceder del creyente. Entonces, veamos, hermanos, cuál es el primer propósito de las aflicciones. Y vemos, hermanos, que el primer propósito de las aflicciones es para aumentar la sustancia espiritual, para aumentar nuestra sustancia. Pero ¿en qué consiste la sustancia espiritual, hermanos? Esta sustancia consiste en nuevas porciones de la naturaleza del Señor Jesucristo. Consiste en obtener su paciencia, su amor, su gozo, su mansedumbre. Esta sustancia, hermanos, también consiste de nuevas experiencias, consiste de bendiciones espirituales y materiales. Y el pueblo de Israel, hermanos, es un ejemplo claro de este principio. Para ello, hermanos, vayamos a Éxodo 12, versículo 35 al 36. Escrito está: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, hermanos, vemos que Dios dejó a la nación de Israel en Egipto hasta que todos sus derechos de propiedad sobre la tierra perecieron, hermanos. Por lo tanto, Él dejó a Israel sujeta a la esclavitud. Sabemos que la nación de Israel fue pobre, fue extranjera, huérfana y viuda en Egipto. También sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel o la nación de Israel fue quebrantada externamente y despojada de toda libertad de poder cuando ellos vivían en Egipto. Pero en su interior, hermanos, la nación de Israel aumentó en poder para hacer que su voz fuera escuchada en lo alto. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, después de estar en Egipto durante los últimos años, antes de que la nación de Israel emprendiera el éxodo a Canaán, el pueblo vivió en aflicción, vivió en una dura esclavitud, hasta que ellos clamaron a Jehová. Y entonces Dios levantó un líder para que ellos salieran de aquella nación.
Entonces, hermanos, vemos que después de terminar la adversidad y opresión, Israel salió con riquezas, que fue lo que leímos, ¿verdad? En las escrituras pasadas, las que acabamos de leer. Vemos que ellos despojaron a los egipcios de su oro, de su plata, de su bronce, de su púrpura. Los despojaron también de la escarlata y del lino fino. Entonces, hermanos, vemos que por causa de las aflicciones, Israel obtuvo una mayor sustancia con la cual construir el tabernáculo mosaico en medio del desierto. Entonces, hermanos, de otra manera, si Dios no les hubiese dado toda esa sustancia material, ellos no hubiesen podido construir el tabernáculo de Moisés en el desierto. Porque para que ellos lo construyeran necesitaban del oro, de la plata, de las telas para construir el tabernáculo, ya que este tabernáculo era una figura de la estatura espiritual de Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora podemos ver, podemos entender, podemos saber que a través de las aflicciones nosotros también podemos obtener los materiales espirituales que necesitamos para crecer o para edificar la estatura de Cristo dentro de nuestros corazones. El propósito de Dios al permitir la aflicción es para aumentar nuestra sustancia, hermanos, nuestra sustancia espiritual. Es para aumentar nuevas porciones del nombre del Señor Jesucristo en nosotros. También, hermanos, es para aumentarnos en el ámbito natural o en el ámbito espiritual. Entonces vemos, hermanos, cómo la simiente de Abraham sufrió aflicción durante 400 años, hermanos. Vemos que ellos sufrieron 400 años, hermanos, en Egipto. Bendito eres, Señor Jesús, bendito es tu santo y precioso nombre. Entonces, hermanos, hemos visto que el primer propósito de Dios cuando permite la aflicción en nuestra vida es para aumentar nuestra sustancia, es para aumentar una nueva porción de su nombre en nosotros, es para darnos una mayor capacidad espiritual y una nueva madurez en la estatura de Jesucristo a través de una nueva experiencia en Él. Entonces, hermanos, a medida que comenzamos a entender la causa de la aflicción, hermanos, en vez de apartarnos con un espíritu de murmuración y de quejas, podemos colaborar y rendirnos al Señor en medio de nuestra experiencia dolorosa y salir grandemente enriquecidos con nuevas porciones de su naturaleza. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no sé cuál sea su situación por la que tú estés pasando. Tal vez sea por una situación económica, por un problema familiar, por una enfermedad. Pero ahora vemos que esa aflicción, ese dolor por el que estamos pasando tiene un propósito, hermanos. Y quizás sea para aumentar la sustancia del Señor Jesucristo en tu vida, hermano. Bendito eres, Señor Jesús, bendito es tu santo nombre, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito eres, Yeshua. Esto lo encontramos, hermanos, en 2 de Corintios 4:17. Usha Rabakasaya, bendito eres, Señor Jesucristo. Que dice que cada tribulación que nosotros pasamos en nuestra vida, hermanos, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros obtenemos una nueva porción santa y divina. Bendito eres, Señor Jesucristo, para la eternidad, hermanos. Bendito eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre, Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vayamos a ver el segundo propósito de las aflicciones, que es para corregirnos. Bendito eres, Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, vayamos a Primera de Reyes 8:35. Escrito está:
Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido. Entonces, hermanos, aquí vemos que el pecado sin reconocimiento, sin confesarlo y sin arrepentimiento, ocasiona males y desgracias. Este tipo de aflicciones, hermanos, viene de parte de Dios con el propósito de detener, con el propósito de detener los malos caminos o las malas conductas en nuestra vida. Bendito eres, Señor Jesús. Dios lo hará, hermano, cuando nos volvemos desobedientes o cuando nos volvemos desentendidos para no oír la voz de Dios o para no oír su palabra. Y también Dios usará esta corrección, hermanos, cuando no ponemos por obra su palabra. Dios desea enderezar y corregir lo que está mal en nuestros corazones. Él desea corregir nuestra voluntad corrupta. Y es por esa razón, hermanos, que envía aflicciones para cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces, hermanos, Él desea enmendar las faltas de nuestro carácter, de nuestra conducta, y es por eso que envía la aflicción. ¿Cuántos testimonios, hermanos, conocemos de personas que andaban en malos pasos, de personas que andaban haciendo cosas indebidas, quizás robando, matando, violando, haciendo tantas cosas desagradables delante de Dios, y cómo a través de la aflicción en su vida Dios los trajo a sus pies? Hay muchos testimonios, hermanos, de cómo cuando Dios usó la corrección en la vida de esas personas, ellos pudieron venir a los pies de Jesús y tener ese encuentro con Él. Y muchos de ellos, hermanos, son pastores, son líderes. Entonces vemos, hermanos, cómo a veces Dios usa la corrección para poder reparar o enderezar nuestro camino. Bendito eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre. Gracias, bendito Yeshua. Entonces, hermanos, vemos que Dios no desea que permanezcamos llenos de prejuicios o de injusticias. Por lo tanto, Él emplea la aflicción y el sufrimiento como parte de su trabajo para corregirnos. Pero muchas veces, hermanos, los cristianos son afligidos y aún así salen de la experiencia sin haber aprendido nada, hermanos. Ellos vuelven a ser ciegos a las razones que Dios tuvo para corregirlos. Y es entonces, hermanos, que por necesidad el Señor tiene que continuar con ese proceso doloroso de enseñanza hasta que se haya aprendido la lección espiritual deseada. Bendito eres, Señor Jesucristo, bendito es tu santo y poderoso nombre. Pero qué maravilloso, hermanos, es aprender las lecciones de corrección de Dios y ascender a lugares espirituales más altos en Él. Porque sabemos, hermanos, que la vida cristiana no es estática, hermanos. La vida del cristiano no se mantiene en un solo lugar, sino que es un proceso constante de crecimiento, es un proceso constante de maduración. Entonces, hermanos, caminar con Dios es una experiencia muy real. Y el rey David dijo que la aflicción era una buena experiencia. Y esto lo vemos en Salmo 119, versículo 67 y versículo 71. Escrito está, el versículo 67 dice, escrito está: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Alabado sea el Señor, hermanos, bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos cómo la aflicción viene para corregirnos. Y como vemos, hermanos, que esa corrección es buena, es una buena experiencia. Y el rey David lo testificó.
Bendito eres, Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Entonces el tercer propósito de las aflicciones, hermanos, es para edificar y plantar. Bendito eres, Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Jeremías 1, versículo 10. Escrito está: mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, tanto en lo natural como en lo espiritual, hermanos, para obtener esta edificación es necesario primero que Él arranque, que Él destruya, que Él arruine y derribe las intenciones y procederes de nuestro hombre carnal. Y ello es, hermanos, por medio de las aflicciones o por medio de las adversidades. Bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Padre eterno. Entonces, hermanos, es posible que en nuestro jardín espiritual, en nuestro corazón, hermanos, broten formas nuevas y recientes de aptitudes y disposiciones carnales, malvadas, que son como la mala hierba, que son como la maleza, que son como el heno, la hojarasca, las cuales, hermanos, necesitan ser arrancadas para poder sembrar nuevas semillas de verdad en nuestro corazón. También vemos, hermanos, que el árbol más común que crece en nuestro jardín, en el jardín de nuestro corazón, es el árbol de la amargura, hermanos. Es el árbol de la amargura y el árbol de la falta de perdón. Y vemos, hermanos, que estos árboles, hermanos, crecen muy a menudo en cada corazón. Bendito eres, Señor Jesucristo. Y vemos que esta especie de árboles, hermanos, pertenece a la familia de los árboles que florecen todo el tiempo. Y todo el tiempo se están manifestando de la misma forma en nuestro corazón. Vemos que no importa si es verano, si es otoño, si es invierno, este árbol siempre permanece y siempre está floreciendo, que es el árbol de la falta de perdón. Bendito eres, Señor Jesucristo, y el árbol de la amargura, hermanos, el cual debe ser destruido, porque se trata de árboles muy grandes, muy altos, los cuales, hermanos, ocupan demasiado espacio en nuestro corazón. Y si ellos no son destruidos, hermanos, si no son arrancados de nuestro corazón, no va a haber lugar para que nuevas semillas vengan, para que nuevas semillas sean plantadas en nuestro corazón. Entonces, hermanos, Dios usa la aflicción para poder arar el terreno de nuestros corazones y prepararlos para sembrar las semillas de verdad. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esa siembra de la verdad consiste de nuestras experiencias, de esas experiencias vivientes en la verdad. Sembrar o plantar, hermanos, se refiere al conocimiento viviente, al conocimiento que ponemos en práctica de la palabra de Dios. Y otra cosa, hermanos, que Dios quiere arruinar son los muros que levantamos alrededor de nuestros pensamientos y alrededor de nuestros sentimientos. Estos muros, hermanos, que hemos levantado, que hemos construido para proteger nuestros pensamientos del ayer, nuestros sentimientos del ayer, los cuales nos lastiman, hermano, los cuales también causan odio y rencor en nosotros, por lo que nos hicieron, por lo que pasamos, por lo que vivimos. Entonces hemos creado esos muros que están protegiendo todos esos pensamientos y sentimientos que, como les acabo de mencionar, hermanos, causan odio y rencor en nosotros. Y son esos muros los que Dios quiere venir y arruinarlos, derribarlos en nuestro corazón.
Dios también quiere derribar, hermanos, esas paredes de orgullo que hay en nosotros. Dios quiere derribar ese orgullo de revelación, ese orgullo de satisfacción. Oh, bendito Yeshua, santo es tu nombre. Santo, ese orgullo de redención, los cuales deben de ser destruidos, hermanos, porque nos alejan. Esos tres tipos de orgullo que hay en nosotros nos alejan de la presencia del Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo. Tal como fue un ejemplo claro de esto, lo encontramos en la experiencia de la esposa en Cantar de los Cantares. Cuando el esposo llamó a la puerta porque él deseaba entrar, la esposa estaba orgullosa de que sus pies estaban limpios porque los había lavado. Y en su orgullo ella se rehusó a dejarlo entrar. Por lo tanto, él se retiró, hermanos, se fue. Y lo que pasó que la esposa tuvo que salir a buscarlo. Y estuvo vagando por la ciudad sola, buscándolo con desesperación. Pero tuvo que pasar por la aflicción. A la hora de salir a buscarlo, tuvo que pasar por la aflicción porque fue maltratada por los guardas. Entonces, después de que ella pasó por la aflicción, hermanos, sus murallas, sus paredes de orgullo fueron derribadas. Bendito eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre. Entonces, hermanos, vemos que Dios usa la aflicción para completar la destrucción de las actitudes equivocadas y malvadas de nuestra vieja naturaleza. Pero por cada cosa mala que Él destruye, hermanos, en nuestra vida, a través de arrancar, a través de destruir, a través de arruinar y de derribar, Él también produce los efectos que se llaman plantar y edificar, hermanos. Damos gracias a Dios por eso. Y esto consiste en que su verdad divina se transforme en nuevas experiencias dentro de nuestros corazones. Bendito eres, Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, bendito Yeshua. Entonces, hermanos, vemos que el oro de su sabiduría de verdad, la plata del entendimiento de su verdad y sus piedras preciosas del conocimiento de su verdad serán colocadas, hermanas, en nuestro edificio espiritual en el tiempo de la aflicción, si nosotros permitimos que Él destruya toda nuestra carnalidad que hay en nosotros. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que la aflicción del sufrimiento son como un martillo, hermanos, como un cincel en las manos de Jesucristo. La aflicción y el sufrimiento son las herramientas que el Señor Dios utiliza para tallar y pulir esas columnas hermosas para el templo de Dios. Su palabra dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Entonces, hermanos, Él está construyendo en nosotros para que nosotros podamos ser una columna del templo de Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, vemos que el cuarto y último propósito de las aflicciones es para hacernos un ejemplo para otros. Bendito eres, Señor Jesús. Y esto lo encontramos en Santiago 5, del 10 al 11. Escrito está: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bendito eres, Jesús. Entonces, ¿de qué manera seremos un ejemplo para otros en las aflicciones, hermanos? Seremos un ejemplo cuando mostramos gratitud, paz, alabanza y una buena confesión en medio de las pruebas y aflicciones. ¿Por qué, hermanos? Porque esta será oída por terceras personas, las cuales lo tomarán como un ejemplo inspirador. La aflicción, hermanos, arranca de nosotros todas las fachadas externas del gozo natural, la fortaleza natural y la gratitud carnal, y permite que brille lo que realmente poseemos del gozo, del vigor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, otros
van a poder ver con claridad nuestra luz brillante y la buena obra que Cristo ha producido en nuestros corazones. Cuando nos encontramos en el lugar de aflicción, hermanas, tenemos el privilegio de servir como una demostración de gozo en nosotros. Este gran principio de verdad, hermanos, lo vemos obrando ciertamente durante los tiempos de persecución de la iglesia primitiva. La historia cristiana revela cómo aquellos que fueron martirizados por el amor de Cristo evidenciaron tal gozo glorioso y sobrenatural, hermanas, por el Señor Jesucristo. Y vemos que su amor era tremendo hacia nuestro Señor. Entonces, hermanos, hay momentos en los que el Señor nos pasa por la aflicción dolorosa para revelarse a sí mismo a nosotros, a través del amor de Cristo brillando en nuestros corazones. Cuando crecemos en la estatura espiritual de Jesucristo, hermanos, que si nos damos cuenta que este último punto, hermanos, está en la estatura más alta del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros crecemos en la estatura espiritual de Jesucristo, aprendemos a sufrir gozosamente en medio de la aflicción. Aprendemos a alabarlo, a agradecerle por todas las cosas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:18. Entonces, hermanos, la luz de nuestro testimonio es una fuerza poderosa que mueve y motiva a las personas a volverse a Cristo, a crecer en su estatura espiritual. Entonces, cuando esas personas ven ese gozo en nosotros en medio de la aflicción, ellas también desearán caminar el camino crucificado de Cristo y crecer en la plenitud de su estatura espiritual. Pero eso pasa, hermanas, si ellos ven que nuestras vidas son un testimonio gozoso que trasciende. Porque para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Bendito eres, Señor Jesús, en 1 de Pedro 2:21. Entonces, hermanos, aquí vemos en esta porción de la palabra que así como los mártires cristianos nos dejaron ejemplo, nosotros también tenemos que dejar un ejemplo, tenemos que ser un ejemplo para los demás, hermanos. Un ejemplo de cómo seguir las pisadas del Señor Jesucristo en nuestra vida. Bendito eres, Señor Jesús. Santo es tu nombre, Padre eterno. Entonces, hermanos, este ha sido nuestro estudio del día de hoy, en el cual, hermanos, hemos aprendido el hecho irrefutable de que las aflicciones son dolorosas. Sí, es cierto. Su naturaleza es maligna y dolorosa. Pero, hermanos, ahora que sabemos que Dios tiene un propósito real cuando permite que las aflicciones toquen nuestras vidas, esto nos ayuda a cooperar y a obtener el peso eterno de gloria de cada experiencia dolorosa que experimentamos en nuestra vida. Ahora sabemos, hermanos, que el propósito de Dios es aumentar en nosotros esa sustancia espiritual. Y es porque Él desea corregirnos, Él desea arrancarnos del error de nuestros caminos. Y que Él desea edificar y plantar nuevas semillas de verdad en nuestra vida. Bendito eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre. Bendito eres, Señor Jesús. Pues este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Demos gracias a Dios por su palabra. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tú la selles en nuestro corazón, Padre, que tú nos ayudes, Señor Jesucristo, a ponerla por obra, Señor Jesús. Y que si en este momento, Padre, estamos pasando por aflicción, por angustia, por dolor, por enfermedad, por situaciones difíciles, Padre eterno, hoy hemos aprendido que todo tiene un propósito, Señor Jesús.
que si tú permites, Padre, cada una de las situaciones que estamos viviendo, Señor Jesús, es porque tú tienes un propósito para nuestra vida, Padre amado. Sí, Señor Jesucristo, Padre eterno, que es el de aumentar, Señor, una nueva sustancia en nosotros, Padre amado. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor Jesús, a poner por obra tu palabra. Y cuando la aflicción venga, Señor Jesucristo, seamos conscientes, Padre, y reconozcamos, Señor, que todo tiene un propósito en tu vida, Señor Jesucristo, que todo obra para bien, Padre eterno, a los que aman a Dios, bendito Yeshua. Hoy te pedimos, Padre, que tú selles, que tú guardes esta palabra de verdad en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerla por obra, Padre. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz, el amor y la luz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.